Wicked Parte 1 fue una de las mejores películas del año 2024. Un musical, salido de una obra de Broadway, salida de una novela, basada en una película de los años 30, basada en un libro del año 1900. Wicked fue todo un acontecimiento. Fanático o no de los musicales, esta película tocó el corazón de la gente. Sus números musicales, el diseño de producción, los personajes y principalmente la dinámica y la química que tenían Cynthia Erivo y Ariana Grande como Elphaba y Glinda respectivamente era espectacular. Una película que, personalmente, es un 10 sólido, una de las mejores de ese año. Y a ver, si es una película basada en un musical de Broadway y ese musical no duraba lo que duraba la primera parte, sino que había más, claramente iba a haber una segunda parte. Y yo, como fanático de la primera película, estaba entusiasmado a más no poder con Wicked Parte 2. Una segunda parte que, a lo Infinity War y Endgame, prometía ser no solo la culminación de la historia, sino que prometía terminar en un pico más que alto. Y lamentablemente, en mi opinión, fue una caída estrepitosa. Fue un gran trago amargo que tuve que tolerar por más de 2 horas. Pero a ver, ¿cuál fue el problema de Wicked Parte 2? Y para eso vamos a repasar de dónde veníamos. A grandes rasgos, la historia de Wicked cuenta la vida de Elphaba, la que sería luego la malvada bruja del oeste en El Mago de Oz, mostrándonos su origen como una joven brillante pero incomprendida por su piel verde, y su para nada esperada amistad con Glinda, la futura bruja buena, durante sus años universitarios en la Universidad de Giz, explorando la verdadera naturaleza del mal y los prejuicios sociales en la Tierra de Oz antes de la llegada de Dorothy. Ahora, ese concepto que vendría a representar la primera parte de estas dos películas retrata a la perfección lo que es el verdadero corazón de la historia. Lo incomprendida de Elphaba, el rechazo de la sociedad y de su propio padre hacia ella, la crueldad animal, la corrupción política en ese mundo, que si bien se retrata y expande de mejor manera en la novela, toman un buen rumbo en la primera parte. La lucha constante del bien contra el mal y cómo tratan de intercambiar los valores morales de cada lado y vendérselo a la gente, la falsa figura religiosa y de esperanza que representa el mago, entre muchísimas otras. Wicked Parte 1 logra, a través de sus canciones y de puesta en escena, transmitirnos un mensaje de esperanza, de redención, de alegría, pero también de caos. Una batalla contra las minorías que es completamente injusta, el temor a lo desconocido, son todos conceptos que te enganchan cual cinturón de seguridad al asiento, y una historia que te interpela, que te preocupa, y ni hablar de las canciones en la película, que ya directamente me costaría mucho encontrar una mala. Es más, incluso hasta la, entre comillas, peor canción es muy buena. Casos como Desafiando la Gravedad, Popular o ¿Qué es este sentimiento? Se convirtieron instantáneamente en historia de los musicales en el cine. Por ende, imagínense mis expectativas para la segunda. Literalmente tenían todo para ganar, todo para que le vaya bien. Era casi unánime el contento de la gente con la primera parte, que ya nos tenían comprados para la segunda, y aún así me lograron decepcionar a mí y a muchos otros. Wicked Parte 2 es el claro ejemplo de le puse todo el empeño a la primera, que para la segunda ya me relajo. Pero acá está el problema, y es que ambas partes de Wicked se filmaron simultáneamente. Entonces no es tanta culpa del relajo. Acá hay algo raro. Pero no es tan raro si lo pensamos 2 segundos, porque tal vez el problema no es la película, sino nuestra percepción. A ver, me explico. Wicked Parte 1 nos voló la cabeza. Creo que es como dije antes, fue unánime el contento de los espectadores. Y además, convengamos que tiraron toda la carne al asador. Las mejores canciones, una puesta en escena espectacular, una dirección increíble, unas actuaciones hermosas, es una película nostálgica y es un clásico instantáneo. Es como si tuvieras una película muy larga y todas las mejores partes las pones al principio. Entonces, en este caso, como estamos hablando de 2 películas, que se divide en 2 partes la historia, la gente al haber visto la primera parte va a esperar de la segunda igual o más. Pero ahora, creo que no nos tenemos que echar la culpa del todo, ya que las expectativas pueden estar por los cielos, pero creo que nosotros somos capaces de darnos cuenta cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Y no estoy hablando solo de mí, sino que después de ver la película, recién ahí empecé a investigar qué opinaba la gente y no noté que hayan estado muy contentos en su momento.
De hecho, noté que muchos decían que era una decepción. Y en este caso, el gran problema de Wicked parte 2 es el guión. Akira Kurosawa dijo: con un buen guión, un buen director puede producir una obra maestra. Con ese mismo guión, un director mediocre puede hacer una película aceptable. Pero con un mal guión, incluso un buen director no puede hacer una buena película. Entonces, ¿será porque se filmaron al mismo tiempo? No. ¿Será por las actuaciones? No. Es el guión. Estas fallas de guión van más allá de simples gustos personales, y es que la historia no aprovecha su metraje ni su potencial emocional al máximo. Primero, el guión se siente poco denso desde el lado emocional, y aunque la película tiene una duración importante, las tramas principales parecen básicas o dilatadas sin suficientes motivos dramáticos. A ver, veamos por ejemplo el intento de Elphaba en liberar a los animales de trabajos forzosos y de esclavitud, o todo el casamiento de Glinda y Fiyero. Se sienten como si la historia lo hubiese alargado solamente para llegar al formato de 2 partes en lugar de contar algo más consistente y con mayor peso dramático. Todo lo que es el número musical de las dos con el mago me pareció insoportable, y no solo ahí, sino con la mayoría de la película. Escenas en donde miraba a mi costado a las personas con las que fui a verla y esperaba una mirada de respuesta para mostrarles mi descontento. Básicamente todo ese va y viene de Elphaba de acá para allá yendo a ver a Glinda, pero después se va con su hermana, pero después viene con Fiyero. Y no es que me estoy quejando de cosas comunes de un guión, sino que la manera en cómo lo plantea el guión, cómo lo estructura, es como si fuera un código, es como si fuera una repetición, que lo hace una atrás de la otra y sin parar. Esto produce una sensación de que hay mucho que contar, pero que hay muy poco que realmente pasa con profundidad, porque ninguna de estas interacciones llega a nada. Después, el desarrollo de los personajes es casi nulo, y con motivaciones poco convincentes. Escenas clave que deberían mostrar un crecimiento emocional o una transformación profunda de los protagonistas pasan de la nada y sin construcción previa. Y es más, vamos a dar un ejemplo de esta falta de motivaciones o falta de motivaciones que nos muestren por lo menos, y son las decisiones de Fiyero para irse con Elphaba. Sí, tuvieron un chispazo en la parte 1, sí, tuvieron todos los momentos que vos quieras, pero fueron eso, momentos, y es que al final del día siempre volvía con Glinda. Y en esta segunda parte, cuando decide traicionar al mago e irse con Elphaba, es bajo el peor contexto y tan abrupto y con tan poca construcción que a mí personalmente me hizo decir ¿qué? O la decisión de Boq, por ejemplo, en irse del lado de Nessa. Sí, sabíamos que no quería estar con ella, pero ¿dónde está la construcción de esa decisión? Literalmente, en la primera escena que lo vemos juntos, la primera escena en la que aparecen, él ya le dice que se va. Y cuando llega a la estación para irse, da la casualidad que Nessa así de rápido ya prohibió la salida de los Munchkins sin permiso y pegó los carteles de aviso por todos lados. Y así también pasa con Glinda y con Elphaba, decisiones que toman a lo largo de toda la película que pasan en cuestión de segundos y sin construcción previa, lo que hace que momentos dramáticos no se sientan orgánicos. Además, la película intenta combinar su historia con elementos del Mago de Oz, lo que en teoría podría sumarle al guión, pero termina provocando incoherencias. A ver, por ejemplo, parte de la magia de los zapatos rojos y su funcionamiento no se explica directamente, generando vacíos argumentales y agujeros de guión a raíz de uno de los elementos claves de la historia del Mago de Oz, justamente la historia a la que tratan de rendirle homenaje. Además, la película tiene una muy mala distribución de lo que es la duración de las piezas musicales con la duración de escenas dramáticas, generando un desequilibrio que no pasaba con la primera película. A ver, esta cuestión ya es un poco más personal. Lo primero eran más cuestiones técnicas o cuestiones teóricas sobre cómo se debería haber balanceado la información de la película. Pero lo que estoy mencionando ahora entiendo que pasa más por el lado de gustos. Pero personalmente sentí que la duración de las canciones en el momento que están plantadas y después de qué momentos dramáticos y antes de qué momentos dramáticos venían, no funcionaba del todo bien. A ver, hasta ahora todos estos elementos del guión que estoy remarcando claramente van a terminar afectando a otras áreas de la producción, y que en un conjunto, en mi opinión y bajo mi perspectiva, van a generar una peor experiencia cinematográfica en comparación a la primera parte. Porque a ver, la fotografía es impecable, el sonido es espectacular, individualmente las canciones, si bien no superan a las de la primera parte, son muy dignas. Las actuaciones la vuelven a romper, esas áreas cumplen con creces.
Pero la falta de un guión sólido, bien distribuido y con claridad narrativa, transforman a esta película, a mi gusto, en una muy floja y mucho peor que la primera parte.